ha vivido el sueño de mucha gente, que es vivir del fútbol profesional. He tenido la suerte de, si no el más alto nivel, pues acercarme a lo más alto. Y recuerdo que en pretemporada teníamos un partido contra el Villarreal de Primera División, que estaba Castillejo, estaba Bacambú, muchos jugadores conocidos, Roberto Soldado. Bueno, me cogió el entrenador y me dijo que jugaría unos minutos. Y yo me acuerdo de irme para casa después del entreno a comer y a descansar y echarme un rato para estar descansado, pero no podía, estaba pensando nervioso. Recuerdo el día que llegó el fax del Barça, antes del entreno los entrenadores me llamaron para hablar en un despacho y yo digo, ¿qué he hecho? Y bueno, empezaron a hablar conmigo y era para explicarme que había llegado un fax del Barça y que tenía que estar durante una semana yendo a entrenar con la Ciudad Deportiva y bueno, que el Girona daba permiso y podía ir sin problema. Llegué a tener algo con el Bolton de Inglaterra. Cuando pasó yo no sabía, me enteré 2 meses después, jugaba en el Girona y estaba jugando la Copa Cataluña en el campo del Barça y un representante que conocía y le preguntó por qué rechazamos la oferta de ir a Inglaterra. Entonces mi padre dijo que no sabía de qué hablaba porque a nosotros nadie nos había dicho nada. Y se ve que este ojeador a través del Bolton envió un fax al Girona para que fuéramos a probar y el Girona no nos lo comunicó en ningún momento y se quedó todo. A lo mejor si hubiese ido a Inglaterra mi carrera hubiese sido diferente a lo que ha sido. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio. En el día de hoy os traemos un invitado en el cual ha vivido el sueño de mucha gente, que es vivir del fútbol profesional. En este caso, este invitado ha sido portero de fútbol, pero no quiero presentarle yo, así que si te puedes presentar tú. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, soy Alex Campos y he tenido la suerte de estar en equipos profesionales y semiprofesionales y bueno, durante algunos años he podido disfrutar de, si no el más alto nivel, pues acercarme a lo más alto. ¿Cómo empezaste a descubrir esta pasión por el fútbol? ¿Qué es el momento que dijiste, ostras, veo que de aquí hay futuro? ¿O simplemente de cómo empezaste a decir, quiero jugar al fútbol? Bueno, empecé porque mi padre jugaba fútbol y jugaba en Segunda División A de España, que eso ya es profesional. Y bueno, yo me acuerdo que al final en mi casa era todo fútbol. O sea, mi padre es un referente para mí y siempre quería hacer lo que hacía mi padre. Y entonces cuando yo le veía jugar, yo siempre quería ser como mi padre. Y empecé a jugar a fútbol por eso, de pequeño y bueno. ¿Con qué edad más o menos, si puedes saber? En un equipo empecé a jugar a los... No, aunque sea a nivel de extraescolares en... Desde pequeño, o sea, no sé, porque desde que tengo conciencia ya jugaba a fútbol. Vale. O sea, a lo mejor Bueno, siempre mi padre me cuenta que con 2 años ya estaba pegando chutes y a una botella o una pelota lo primero que encontrara. ¿Qué juegas de extraescolar en algún sitio o ya fue Bueno, directamente en algún club? empecé a jugar extraescolar, que ya era en un equipo con 5 o 6 años, más a los 6 años. Vale. Vale, como nos has comentado, has dicho que has estado jugando o te has acercado a lo que es al máximo nivel. Por lo que hace ofertas de equipos que te han ido llamando, o sea, ¿cómo los escribirías? ¿En cuáles has estado y cómo ha estado tu experiencia en cada uno de ellos? O sea, desde que me llegó el primer contrato que digas, yo puedo empezar, hasta el día de hoy. Bueno, mi primer contrato como jugador fue con el Olot, que era un equipo de segunda B y yo aún era juvenil y fue la primera vez que yo firmé un contrato. En ese momento estaba en el Girona, pero al tener 14 y 15 años ahí no tenía contrato, jugaba a un alto nivel, al máximo nivel en esa edad, pero el tema contrato ahí no tenía. Sí que antes de eso pues me llamó el Málaga para hacer pruebas, el Barça y bueno, pero cuando empecé allá a vivir del fútbol fue en ese momento, cuando me llamó el Olot. Siendo un poco sinceros, el portero es como uno de los roles del equipo que nadie quiere jugar. Siempre todo el mundo quiere ser, no, yo quiero ser delantero, yo quiero marcar todos los goles. ¿Qué es lo que te ha llevado a ser portero? ¿Es porque te gustaba mucho, porque se te da bien, por tu estatura que veo que eres alto?
Yo creo que fue bueno por lo que he contado por mi padre. Mi padre era portero y al final los porteros sí que de pequeño puedes jugar algunos años de portero y luego ya te haces jugador, pero es una posición difícil y yo creo que para ser portero te tiene que gustar también. O sea, no puedes decir voy a jugar de portero porque mira, creo que se me da bien. Yo creo que es una posición muy sacrificada y cuando pasan los años y vas creciendo te das cuenta que o te gusta o es muy complicado. ¿Cuál ha sido el equipo más grande contra el que has jugado? El equipo más grande contra el Villarreal de Primera División. ¿Tienes alguna anécdota al día del partido? ¿Estás muy nervioso? Simplemente... Sí, muy nervioso. O sea, me acuerdo ese año yo estaba en el Nàstic de Tarragona, que estaba en segunda A, y yo estaba en el filial, que estaba en tercera división. Entonces, nada más antes de empezar la pretemporada, me llaman diciendo que yo tenía que hacer la pretemporada con el primer equipo, que estaba en segunda A. Entonces yo ya cojo, me mudo para allá y bueno, empiezo a entrenar con el primer equipo en dinámica de segunda A, que eso ya es profesional. Y bueno, entrenando. Yo estaba en la plantilla del filial, aunque como faltaba por fichar a un portero, entonces contaban conmigo para suplir ese sitio en el primer equipo, hasta que ficharan a alguien. Entonces éramos 3 porteros y recuerdo que en pretemporada teníamos un partido contra el Villarreal de Primera División y bueno, que estaba Castillejo, estaba Bacambú, muchos jugadores conocidos del Villarreal, Roberto Soldado. Entonces yo sabía que iba a estar en el banquillo, pero en ningún momento pensé que iba a jugar. Y ese día jugábamos por la noche y por la mañana teníamos entreno prepartido, que haces un poco de estiramientos, un poco de activación para no estar todo el día parado, que son si tú lo cuentas aquí parece raro, pero en el mundo profesional, si juegas un partido a las 9 de la noche, por la mañana siempre haces un mini entreno que no tenga exigencia ninguna, pero para activarte. Y bueno, me cogió el entrenador y me dijo que bueno, que sí, bueno, no eso, sino más como un premio, porque yo al final tenía 18, 19 años, acaba de cumplir los 19, y bueno, dijo que tendría el premio y jugaría unos minutos. Y yo me acuerdo de irme para casa después del entreno a comer y a descansar y echarme un rato para estar descansado, pero no podía. No podía, estaba pensando nervioso, no llegaba la hora. Y te estoy hablando de un amistoso de pretemporada, pero al final pasas de jugar contra chavales de 17 años a jugar, aunque sea un amistoso, contra un equipo profesional. Y bueno, recuerdo el momento en que me dijo que saliera a calentar, íbamos ganando 2-0 y quedaba media hora de partido, o 35 minutos, y me dijo que saliera a calentar. Claro, un estadio enorme, con un rival enorme de enfrente y... Me acuerdo que sí que en el calentamiento tenía un poco de nervios y justo cuando se hizo el cambio y se anunciaba el cambio por megafonía entré y bueno, estaba súper nervioso, pero sí que conforme empezaron a darse jugadas del partido, ahí sí que poco a poco te vas asentando, se te van quitando los nervios porque al final estás jugando a fútbol y que es lo que te gusta. Has comentado una cosa que me ha resultado bastante interesante. Has dicho que era ¿qué equipo de Tarragona has dicho? El Nàstic. El Nàstic de Tarragona. Que te tuviste que mudar. ¿Con qué edad más o menos empezaste a mudarte por ir a entrenar o para jugar con equipos? Pues empecé con 16, 17 años. Me mudé a Olot. ¿Pero ibas tú solo? Como por decirlo, ¿te independizaste o fuiste con tus padres? No, el primer año que yo tenía 17 años tenía, iba por mi cuenta. Yo me buscaba la vida con 2 compañeros que vivían en Figueras y bueno, yo de Rosas a Figueras iba en bus y a partir de ahí me iba con ellos en Olot. Después cuando renové, que ya me quedaba con el primer equipo, el club me puso un piso en Olot y me quedé a vivir ahí, solo. Sí que tenía un compañero siendo menor de edad aún. Cumplía los 18 ese año. Pero sí, a los 17 yo ya
más o menos me las buscaba siempre con la ayuda de mis padres en lo que hiciera falta. Pero era un momento que eso ya era semiprofesional, mis padres trabajaban y bueno, siempre que podían ellos me llevaban, pero si no me buscaba la vida. Y otra cosa es que en estas edades normalmente la gente debe estar en secundaria o en bachiller. ¿Tú en ese momento estás cursando algún...? Yo estaba cursando cuarto de la ESO, con 17 años, me quedaba un año porque repetí y entonces ese año en el instituto lo hablé con ellos que tuve esa oferta de segunda B, entonces y llegamos a un acuerdo bueno, con el director hablando que cómo lo podíamos hacer, si estudiando por las tardes o cualquier manera, porque a ese nivel ya entrenas por las mañanas. Claro. Entonces me dieron la opción de yo estudiar por las tardes por mi cuenta y prepararme los exámenes por mi cuenta y a final de curso presentarme a hacer los exámenes finales. Y fue así como me gradué en la ESO. O sea, estamos hablando de que aparte de los estudios, tú desde que saliste del Olot, porque claro, me comentaste también que estuviste en Burgos y en alguna otra ciudad, sí. en algún otro equipo. Claro, todo eso contamos que fue tú solo. ¿O en algún momento fuiste con tu padre a...? No, yo solo o sea, en general ha sido un poco de todo. Mi padre siempre me ha llevado, me ha ayudado, pero al final, cuando mi padre no podía por lo que fuera, yo me tenía que buscar la vida. Claro. Vale. Bueno, como antes has dicho, creo que has dicho que te llamó el Barça, el Málaga y estos grandes equipos. Por lo que hace estos grandes equipos, a nivel de decir, por ejemplo, te llama uno, te llama otro. Si tú tienes contrato con uno, ¿tú puedes hacer pruebas o directamente te lo niegan? Eso depende, se ponen de acuerdo los clubs. Normalmente, en la etapa que me llamó el Málaga y el Barça, yo no tengo ningún contrato, porque yo estoy jugando en el Girona y tengo 15 años y ahí no tienes contrato, eres como un jugador más del club. Tienes ficha con ese club, entonces lo que hacen los equipos o los clubes es enviar un fax pidiendo permiso al club y ese fax llega al club y el club se pone en contacto contigo y te lo comunica. Me acuerdo el día que llegó el fax del Barça, antes del entreno los entrenadores me llamaron para hablar en un despacho y yo digo, ¿qué he hecho? No sabía qué había pasado y digo, no he hecho nada, todo bien y bueno, empezaron a hablar conmigo y era para explicarme eso, que había llegado un fax del Barça y que me daban permiso para, bueno, que tenía que estar durante una semana yendo a entrenar en la ciudad deportiva y bueno, que el Girona daba permiso y podía ir sin problema. Eso a nivel siempre nacional y internacional. Internacional sí que llegué a tener, no fue una oferta, pero bueno, hubo algo con el Bolton de Inglaterra que cuando pasó yo no sabía. Me enteré 2 meses después. Yo jugaba en el Girona y estaba jugando la Copa Cataluña en el campo del Barça. Y bueno, un representante, como he contado antes, mi padre había jugado en Segunda División A, entonces conoce a gente. Entonces se encontró un representante que conocía y le preguntó que por qué rechazamos la oferta de ir a Inglaterra. Entonces mi padre dijo que no sabía de qué hablaba porque a nosotros nadie nos había dicho nada. Y bueno, yo tenía representante en ese momento que tampoco se enteró de nada y se ve que este ojeador a través del Bolton envió un fax al Girona para que fuéramos a probar un central de mi equipo y yo, y el Girona no nos lo comunicó en ningún momento y ahí se quedó todo, porque cuando nos enteramos ya era tarde. Pero claro, o sea, el Girona es como que por eso se negó. Sí, supongo que no les gustaría o no lo sé. Es jodido porque al final tienes 15 años y yo creo que estés en el club que estés no le tienes que cerrar las puertas a nadie. A lo mejor si hubiese ido a Inglaterra mi carrera hubiese sido diferente a lo que ha sido. O hubiese sido peor, nunca se sabe, pero bueno. Luego sí que más adelante
antes de irme a Burgos tenía una oferta para ir a Noruega, como tercera división de Noruega, pero era un periodo corto de 3 meses. Entonces prioricé ir a Burgos porque era un contrato de una temporada entera y no sabía si me iba a ir a Noruega y volvía en octubre porque ahí en invierno no hay liga por la temperatura, y no sabía si iba a volver aquí en octubre y me quedaría el resto de lo que quedaba de temporada sin equipo, y eso es lo que he tenido a nivel internacional. Y como has ido contando, has pasado por muchos equipos. ¿Cómo es el hecho de decir, ostras, bueno, ya no sé si decir eras un niño o no eras un niño, pero el hecho de ir cambiando cada año, cada 2 años de equipo, eso nunca se ve detrás del deporte, pero ¿cómo es el hecho de conocer nuevos compañeros, tener que llevarte bien, que sería como la química, ¿no? Entre compañeros, del hecho de no sé cómo juega mi compañero, no sé si es más bueno, si tengo que dar a ese o tengo que... ¿Cómo afrontas todo eso del hecho de presentarte a un equipo nuevo casi cada año? Bueno, la verdad es que cuando más me costó fue cuando me incorporé al Olot, al primer equipo. Yo al final era juvenil y venía de tener todos mis compañeros, siempre habían sido de mi edad o de un año más o 2, porque alguna categoría sí que me habían subido con algo un poco más mayores. Pero cuando yo llegué ahí recuerdo que era gente veterana, gente que había pasado por segunda división, incluso por primera división, y a lo mejor uno me sacaba 15 años de diferencia. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, adaptarme a un vestuario, digamos, adulto ya. Y bueno, a partir de ahí, una vez ya viví eso, yo creo que el hecho de incorporarme a otros equipos con más experiencia, yo ya también era más mayor, se me hizo más fácil. Yo creo que además de con 17 años estar en una plantilla senior, hubiese sido diferente, me hubiese costado más adaptarme. A partir de ahí, sí, lo que dices de conocer más a un compañero, para eso están las pretemporadas y ayuda mucho, porque sobre todo a nivel profesional siempre la pretemporada hay una semana o 2 semanas que os vais, por ejemplo, no sé, en Ololot nos íbamos, yo qué sé, pues a 100 kilómetros y hacíamos estancia ahí una semana, entrenábamos cada día y ahí un stage que se le llama, y ahí pues conocías, aparte de dentro del campo, fuera también convivías con tu compañero y así es como te empiezas a relacionar más. Y o sea, claro, después de haber estado con tantos clubs, ¿mantienes contacto, que digas, con alguno de ellos todavía hasta el día de hoy? Sí, sí, con muchos. Yo la verdad es que siempre en el vestuario siempre me he llevado bien con todo el mundo. Supongo porque dentro del vestuario me considero una persona que, bueno, alegre y que le gusta hacer bromas y siempre haciendo los máximo de amigos posible, y la verdad es que ahora mismo tengo un montón de amigos jugando en todas las categorías, hasta retirado, que ya no juega, o que juego contra él ahora, o que está en tercera división, o que está en primera división, o que está en segunda división. La verdad es que sí que mantengo contacto con muchos. Eso es bueno. Y claro, después de tantos clubs, lo importante, supongo que como todos, es estar como tal con alguna selección. ¿Has estado? He estado en selección en catalana. Catalana. En la selección catalana he estado de pequeño, en la absoluta nunca he estado. Cuando tenía 11 años me llamaron y bueno, fui a hacer los entrenamientos y algunos partidos amistosos contra Qatar y esto, y luego ya nunca más he ido a la selección. Luego sí que cuando empecé en el mundo del fútbol playa, los 2 años que jugué fui los 2 años con la selección catalana y al campeonato. ¿Y nos podrías también contar en cuáles clubes has estado, que nos has contado que has estado con muchos? ¿Cuáles han sido exactamente y en qué edades más o menos? Empecé como he dicho, con 5 o 6 años en el Palamós. A partir de ahí, si no recuerdo mal, creo que mi padre, bueno, por el tema del fútbol, nos fuimos a Murcia porque mi padre jugaba ahí. Y estuve unos años jugando en el Lorca. Y una vez volví aquí, ya me fui a vivir a Rosas, y ahí entonces jugué en el AE Rosas, no, en el Base Rosas, en el AE Rosas,
Luego ya me fichó el Figueras, de Figueras a Girona, de Girona ahí ya hice las pruebas con el Málaga y el Barcelona. Luego me fichó el Olot en segunda B. Y cuando estaba en Olot recibí una oferta del Zaragoza, que bueno, me iba a ir cedido. Y cuando ya estaba todo firmado, estaba llegando a Zaragoza y nos llamaron que lo echaban todo para atrás por un problema de que el gerente no quería gastarse más dineros en jugadores juveniles. Y bueno, ahí quedé un poco tocado, pero bueno. A partir de ahí tuve que volver al Olot. Me fui cedido al Cornellá a terminar mi etapa de juvenil. Y cuando terminé mi etapa de juvenil me fichó el Nàstic. Estuve en el filial del Nàstic, que es la Pobla, de Mafumet. Y luego a partir de ahí estuve en el Figueras, en el Palamós, en la Junquera, que fui cedido cuando tuve la lesión del peroné. Fui ahí a coger minutos y bueno, ahí sí que jugué todos los partidos de liga que quedaban y me fichó el Burgos. Luego en el Burgos jugué 30 partidos en tercera división y cuando volví para aquí no fue un gran año a nivel colectivo y volví para aquí y me fichó el Palamós. Y luego el tema del Palamós fue cuando ya tuve los problemas de corazón y al final decidí venir a Rosas a jugar con mis amigos y empezar con el fútbol playa. Y a partir de aquí volví a Cataluña a jugar en el Palamós y luego ya me vine a Rosas a jugar con los amigos y a empezar con el tema del fútbol playa más serio. Y haciendo referencia a lo que me has contado al principio, que has podido vivir del fútbol pero como portero, ¿cuánto más o menos cuánto cobrabas? ¿Qué te pagaban? Porque también creo que has mencionado que te pagaron un piso, no sé si te pagaban alquiler. ¿Qué era lo que te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? Y si realmente esas cifras astronómicas de pagar tantos millones por X contrato, lo que sea, solo es en primeras ligas o se puede vivir del mundo del fútbol siendo jugador profesional en equipos más pequeños. No, esto de millones solo es en primera división y en las grandes ligas, en los grandes equipos, grandes clubes. Sí que a partir de en segunda división, aquí en España en primera, en los otros países no lo sé cómo va, pero aquí en España en primera y en segunda división hay un mínimo. Aproximadamente en primera creo que son unos 150.000 al año, que son unos 15.000 al mes si lo divides en los 10 meses que dura la liga, y en segunda unos 7.000 y pico, la mitad. Entonces yo nunca he llegado a cobrar eso. Sí que he llegado a cobrar para vivir, para pasar el mes y ahorrar un poquito. Y bueno, al final el tema de que te pagan piso, te pagan comida, eso depende del club y el contrato que tú firmes, el acuerdo que tú llegues. Cada jugador tiene un contrato diferente. Yo me acuerdo que en Tarragona me pagaban el piso y me pagaban un sueldo. Entonces me acuerdo que en Burgos me pagaban un sueldo y me ponían el piso y la comida. Luego cuando vino mi pareja a vivir conmigo en Tarragona, ellos me pagaban el piso igual, pero ya no me lo ponían ellos. Ellos me daban el dinero que me costaba a mí el piso cada mes y yo me lo buscaba. Eso al final es cada... Y esto has dicho que negociabais condiciones. ¿Cómo es una negociación? ¿Puedes negociar tú o te tienes que adaptar a lo que te digan? No, siempre se puede negociar, pero al final cuando estás en esos niveles lo normal es que tengas un representante. A partir de ahí el representante, que es su trabajo, negocia con el club y él te cuenta. Te dice, mira, tienes esta oferta, nos han ofrecido esto y esto. ¿Qué te parece? Dices, hostia, pues no lo veo bien, o lo veo bien, o mira, quiero que solo me dan sueldo, pero quiero que me pongan un piso para vivir. Al final esto siempre se puede negociar, pero siempre si tienes un representante de confianza es mucho mejor. ¿Y en tu caso, quién era?
alguien que conocías muy cercano, un amigo tuyo o realmente alguien profesional que se dedica a ello? No, un poco de todo, porque es un representante que había jugado con mi padre, entonces tenía confianza con él, es profesional, lleva jugadores de primera división, lleva a Marc Bartra, a Oriol Romeu, a Alex García del Girona, todos estos los lleva, y a Dani Jarque, es, es profesional. Entonces, había jugado con mi padre en Palamós y él siempre ha tenido contacto con mi padre. Entonces, cuando a mí me fichó el Girona y fui a hacer las pruebas al Málaga, él se enteró. Entonces, cuando se enteró, habló con mi padre y envió a un representante de fútbol base que trabajaba para él a verme a entrenamientos. Siempre sin que yo lo supiera. Muchas veces lo hacen para no ponerte nervioso o digas, hostia, el entreno de hoy me estarán viendo. Entonces estuvo unas semanas siguiéndome y hasta que hablaron entre ellos y llegaron a un acuerdo que querían representarme. Entonces, hasta que cumplí los 18, me llevó Ángel González, trabaja para él, y cuando cumplí los 18 ya pasas a que te represente él, que es su empresa de representación y él es el profesional. Y yo siempre me ha ayudado mucho en lo que he podido, incluso cuando me operaron del dedo me consiguió que me llevaran a los mejores doctores y en tema botas, me daba botas, guantes, me llamaba siempre cómo estaba. Si yo tenía cualquier duda en lo deportivo o lo extradeportivo lo podía llamar y él me ayudaba en lo que fuera. La verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte. Porque tú después, aparte de jugar como portero, ahora has dicho algo del fútbol playa, que es lo que has estado haciendo durante toda tu carrera. Sobre el fútbol playa. Sobre todo lo que Ah. viene a ser del mundo del fútbol. Bueno, en el mundo del fútbol empecé a jugar y hasta hace 3 años que empecé un poco en el mundo del fútbol playa porque el hecho de... Ya había tenido la oportunidad antes de jugar a fútbol playa, pero el hecho de según en qué club estás no te dan el permiso. Porque Claro, al final tú tienes un contrato y claro. Y tú, te podrías lesionar, ¿no? Sí, ¿no? claro, es como un trabajo. Claro. Entonces, todo lo que tenga un riesgo de lesión los clubs no te lo permiten. Incluso había tenido contratos en el mundo ya semiprofesional que no puedes hacer deportes de riesgo, tampoco puedes ir en moto, todas estas cosas te lo prohíben. Entonces, sí que quise jugar a fútbol playa antes, porque, bueno, al final tengo muchos conocidos que juegan y es una nueva experiencia, otro deporte y es una categoría, bueno, la máxima categoría que hay en España. Entonces, hasta que dejé el fútbol semiprofesional, y solo hice fútbol. A partir de ahí sí que me incorporé a hacer fútbol playa y me puse a estudiar el carnet de entrenador y bueno, un poco, ¿Y poco todo eso. alguna vez has sufrido alguna lesión o algo? Sí, por mala suerte bastantes. ¿Qué te ha pasado? Creo que me han frenado mucho en mi carrera. No, en el tema de lesiones no he tenido mala suerte, pero tampoco le pongo la culpa a las lesiones, porque al final todo pasa por algo, creo. Y bueno, tuve la lesión de... Mi primera lesión, bueno, siempre he tenido problemas en las rodillas, pero mi primera lesión que necesité que me operaran fue del dedo pequeño, que bueno, me lo destrocé, me rompí el tendón, el ligamento, la cápsula, entonces al ser portero eso me impedía jugar. Sí que jugué un par de partidos en mi última etapa de juvenil con el dedo roto, porque quedan 2 partidos para terminar la liga y aguanté, pero luego ya me operé. Y tuve suerte que la operación fue nada más terminar la temporada, entonces para la siguiente ya estaba bien. Pero al año siguiente, cuando ya más o menos tenía más oportunidades para volver a jugar, me lo volví a romper porque la primera operación que tuve
no estuvo bien hecha, entonces tuve una jugada desafortunada que el balón picó mal en el dedo y me lo volví a romper. Entonces, a partir de ahí, otra operación. Luego, después de eso, tuve una herida en un entrenamiento que, bueno, con los tacos me dieron un golpe en la tibia entrenando y me abrieron 10 centímetros en frente a la tibia. Necesité puntos internos y externos y, bueno, a partir de ahí también me perdí unas cuantas semanas. Y luego ya la más grave que tuve no fue jugando a fútbol, sino tuve un accidente en casa de mis abuelos, que caí de un tercer piso. Y bueno, por eso digo que las cosas pasan por algo. Al final me podría haber matado y solo me rompí el peroné y el tobillo. Y eso sí que fue ya... Me costó mucho más readaptarme por ese entonces estaba jugando en el Figueras, en tercera división, y ahí ya me costó más, porque fueron casi un año, 8 meses, hasta que volví a jugar. Y ahí fue donde más me costó volver a reincorporarme al mundo más semiprofesional. Sí que cuando me recuperé del todo me fui cedido para coger minutos, pero he sufrido bastantes lesiones, sí. Y si nos pudieras contar ahora un poco en el mundo del entrenamiento de portero, supongo que entrenan diferente los porteros que los jugadores. ¿Cuál es la rutina de un jugador profesional que es portero? La rutina sí es diferente. Al final todos los equipos profesionales tienen su entrenador de porteros y bueno, una vez empiezas el entrenamiento, lo normal es que los jugadores se van con el preparador físico, con el entrenador o lo que tengan preparado, y los porteros ya se van con el entrenador de porteros. Y tú tienes, igual que los jugadores tienen su rutina de calentamiento, el portero tiene la suya y bueno, a partir de ahí vas trabajando más cosas de portero, agilidad, reflejos, salidas aéreas, juego de pies, un poco de todo. Luego sí que hay una parte en el entrenamiento que ya te incorporas al grupo por si hacéis alguna tarea más de equipo. Y ahora que has dicho lo de los entrenamientos, cuando entrenas, dices, ¿hay algo que sigas que no me gusta hacer? O sea, yo que sé, lo que has dicho de reflejos y todo eso, dices, esto lo hago porque lo tengo que hacer, pero no me acaba de gustar del todo. No, la verdad es que he sido una persona que siempre me ha gustado mucho entrenar y he disfrutado entrenando. Porque, no sé, al final un partido es diferente. Al final en un partido un portero no tiene tantas acciones como un entreno. En el entrenamiento yo creo que un portero, es lo que he dicho antes, que para ser portero te tiene que gustar. Yo creo que un portero en el entrenamiento disfruta. Hay cosas que te gustarán más y cosas que te gustarán menos, pero en mi caso no hay nada que diga, hostia, esto no lo quiero hacer porque no me gusta o no. Siempre me ha gustado todo. Y en el largo de la semana, ¿qué tipo de entrenamiento le dedicabais a cuando jugabas? Supongo que entrenamiento de fútbol, supongo que hacías algo de fuerza, movilidad. ¿Qué hacías durante la semana? ¿Tenías alguna rutina de lunes toca esto, martes esto? Sí, normalmente ya te preparan la rutina. La rutina durante la semana, dependiendo siempre de cuál es el día de competición, si el partido es sábado o domingo, pero lo normal en un equipo es el lunes haces una sesión de recuperación porque el domingo vienes de jugar. El martes haces descanso, no se entrena, siempre puedes salir a trotar 10 minutos o ir al gimnasio a hacer poca cosa, pero el martes es más para descansar. Y luego ya el miércoles vuelves a los entrenamientos y el miércoles es más fuerza, más físico. El jueves ya se pone un poco todo más tema analítico, de cómo vas a jugar, de estos temas. El viernes siempre es un poco más suave, velocidad, agilidad. Cada día había entreno. Sí, cada día, menos los martes, que normalmente el segundo día después del partido casi siempre te dan descanso. El primero no, porque el cuerpo necesita hacer como un ejercicio de recuperación. En cambio, si no haces, tú pasas de competir al 100% a no hacer nada, no es bueno para el cuerpo. Entonces, lo bueno es adaptar al cuerpo ese día post partido
hacer un poco de recuperación para luego ya descansar del todo. Y bueno, el día antes del partido, que sería el sábado, haces un poco poca cosa. Al final es más que nada para sensaciones del jugador o del portero, un poco de chutes, un poco de agilidad, y normalmente se suele repasar el tema de estrategia, corners o, o lo que sea. Y luego ya para estar el domingo al 100%. ¿Ha habido algún momento de tu temporada que hayas tenido que jugar en una semana 2, 3 partidos o solo jugabas el partido el fin de y ya? Sí, se ha dado alguna situación. Pero de lo que me refiero a, por ejemplo, el Barça ahora mismo en Liga, juega Champions y juega no sé qué, y a lo mejor en una semana hacen 3 partidos. ¿Ha sido tu caso que alguna vez has tenido que...? Sí, alguna vez ha pasado, pero por ejemplo, en el caso de estos equipos que juegan Champions, es algo que te pasa cada semana. Nosotros, si nos pasaba, a lo mejor nos pasaba durante 2 semanas durante toda la temporada. O que jugaras alguna copa, la Copa Ref, que se llamaba, que jugabas contra equipos de toda España. O la Copa Cataluña, que todo esto se suele hacer a principio de temporada. Siempre puede haber algún partido aplazado o algún amistoso que te pongan. A veces podrías jugar algún amistoso, además de hacer físico el miércoles, pues juegas un amistoso contra algún equipo. Pero pocas veces ha dado la situación. Y supongo que también cada club tiene su método de entrenamiento. ¿Ha habido alguno que digas, estoy seguro que este equipo era muy bueno entrenando el hecho de portero? Y como que has dicho, como también nos has comentado fuera de cámaras, ahora eres entrenador. ¿Hay algún equipo que te haya dicho, mira, este entrenador era muy bueno entrenándome y yo he seguido los mismos pasos? No sé si había algún club que hacía X cosa que pudieras comentar aquí. Bueno, sí, el hecho de haber estado en tantos equipos y clubes, más que el club es el entrenador. Sí que he tenido muchos entrenadores diferentes y siempre me he intentado quedar con lo mejor de cada uno o lo que yo creo que es mejor. Sí que tampoco he llegado a entrenar a su nivel. Al final llevo 2 años entrenando y entreno en categorías bajas. Pero sí, siempre he intentado coger un poco lo que más me ha gustado, que yo creo que es lo mejor de cada entrenador, y aplicarlo. Sí que no es lo mismo aplicarlo porque en esos casos entrenábamos toda la semana. Y en estos casos tienes 2 entrenos a la semana, como mucho 3. Entonces no puedes seguir el mismo método que utilizan ellos. Claro. Pero sí que siempre alguna manera de jugar o de cosas que decir, hostia, pues yo esto sí que lo veo así. Pues eso siempre me lo he llevado e intentado transmitirlo a los jugadores que he entrenado. Claro. Bueno, actualmente, el otro día quedamos fuera de cámaras para proponerte un poco la propuesta del podcast. Nos comentaste que ahora juegas actualmente en el Rosa City. Explícanos más o menos un poco qué es lo que te ha llevado a jugar en el Rosa City y qué es lo que te ha llevado también a ser entrenador del mismo club. Bueno, lo que me ha llevado a jugar en el Rosa City es lo que hemos hablado del tema de lesiones, que siempre he sufrido muchas. El último año, cuando estuve en Palamos, no lo he mencionado, pero tuve en la segunda jornada de liga, tuve una lesión en el ligamento de la rodilla. No estaba roto ni nada, pero tenía un esguince, entonces estuve 1 mes y medio para recuperarme. Y cuando me recuperé, volví a jugar algún partido, pero tuve unos problemas en el corazón, que eso me hizo parar durante 2 meses más, mientras me hacían las pruebas. Y bueno, ahí tuve una mala experiencia con el fútbol, porque el club tampoco me apoyó mucho y como que me cansé un poco, ¿no?, de estar un poco en esta dinámica de que todo sea tan semiprofesional o profesional, que bueno, que sea como un trabajo, tu sueldo, porque yo ahí lo estaba pasando muy mal. Creo que no se portaron bien conmigo y yo creo que el cúmulo de todo fue lo que me dijo hacer como una pausa y tomarme el fútbol de
de otra manera, desde otro punto de vista. A partir de ahí tengo amigos jugando ahí y bueno, me comentaron que se quería ir y bueno, pues ese verano estuve esperando alguna oferta de algún equipo, estuve hablando con algún equipo, pero no llegamos a ningún acuerdo y finalmente no me quise calentar más la cabeza y dije voy a probar un año jugando a fútbol para disfrutar. Siempre he disfrutado con el fútbol, pero un año jugando al fútbol disfrutando sin tener que pensar tengo que hacerlo al 100% porque vivo de esto. Y bueno, eso al final es lo que me llevó a jugar ahí y fue muy bien, la verdad. La verdad es que he disfrutado mucho. Este año ha sido mi segundo año y he seguido disfrutando. Y bueno, el tema de entrenador fue porque a la que me incorporé ahí dio la casualidad que era a la misma vez que estaba estudiando el título de entrenador y me dieron la oportunidad de entrenar a un equipo. Esto que has comentado que tuviste algún problema del corazón, que te lo dictaron en alguna prueba una prueba que hacen antes de empezar las temporadas o cómo fue? No, las pruebas de físicas y médicas antes de temporada me salieron bien. Sí que había tenido algunos episodios que me había llegado a marear y me había desplomado, por decirlo, y convulsionar. Pero me lo había mirado y los médicos sí que me habían hecho un seguimiento, pero nunca me habían acabado de decir que era que controlara la tensión. Bueno, entonces a la que me volvió a pasar, ya te digo, fue cuando llevaba 2 meses parado por la rodilla. Insistí mucho con los médicos, fui por mi mutua privada, me lo miré bien y detectaron que era un problema del corazón, que bueno, básicamente era que mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer mucho deporte y mi corazón iba muy rápido. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba lesionado y tenía una lesión que me impedía hacer ese tipo de esfuerzos y ese deporte, mi corazón iba muy lento. Entonces yo no estaba acostumbrado y me costaba mucho que me llegara la sangre, incluso al cerebro. Por eso a veces el cuerpo me hacía como un reset y entonces fue eso. El problema no era hacer deporte, sino el problema era no hacer deporte. Entonces siempre que tengo alguna lesión me lo tengo que controlar mucho. Tengo que comer mucha sal. Normalmente Sí. los deportistas, incluso los más, sobre todo la gente que corre, suelen tener las pulsaciones por minuto muy bajas y la tensión también muy baja. Esto supongo que es lo que te refieres a lo que pasaba, ¿no? Que el hecho de tener la tensión y la presión baja, la presión y las pulsaciones bajas, era lo que hacía que no te, Sí, que te marearas, ¿no? sí, al final era eso, que mi cuerpo estaba acostumbrado a una cosa y cuando no lo hacía, entonces la sangre no llegaba bien y no era nada, digamos, malo, pero claro, era algo que me lo tenía que mirar y saber de dónde me venía. El hecho de no poder hacer deporte esos 2 meses era porque mientras yo estaba haciéndome pruebas que no sabía de dónde me venía, los médicos no me dejaban hacer deporte porque no sabían si venía por algún esfuerzo en concreto. Entonces, a la que se detectó que era por eso, pude volver a hacer deporte. Sí que incorporándome con tranquilidad, pero al mes ya estaba entrenando como siempre. Claro. Claro, tú has dicho, las pruebas las hacéis a principio de temporada. Sí. Claro, ¿las hace el club o quién se encarga de hacer el seguimiento médico por A así nivel, decirlo? a nivel más profesional sí que el club tiene sus médicos y te hacen las pruebas nada más empezar la pretemporada y te lo miran. Sí que cuando cuando era más pequeño que jugaba en el Figueras o ahora en el Rosa City, tú te lo tienes que hacer por tu cuenta y bueno, que el médico tiene que ser un médico que esté en la Federación Catalana, entonces ahí ya te dan el informe médico. Claro. Y bueno, así para acabar de englobar un poco lo que es, así un poco en general las preguntas, volviendo a lo del tema de fútbol playa, claro, este año has vuelto a jugar, ¿no? Y estáis jugando. Sí, bueno, he terminado el año lesionado en el fútbol
por una lesión de espalda y este verano no puedo competir con el fútbol playa. O sea, no repetirás historia como como el año pasado, que fuisteis a... no me acuerdo, ¿dónde fuisteis? Fuimos, bueno, en fútbol playa viajas mucho. Viajas mucho porque el formato es diferente, se juega por sedes, entonces una semana, por ejemplo, la sede es Mallorca y se reúnen ahí todos los equipos y juegas 3 jornadas. Y a la semana siguiente o a las 2 semanas la otra sede puede ser Cádiz y te reúnes en Cádiz y se juegan 3 jornadas más. Claro. Y bueno, nos comentaste más que nada, a mí fuera de cámaras, el día que quedamos para la presentación, que ahora serás padre. Sí. Esto, ¿cómo crees, tipo cambios que tendrá en tu vida? Yo creo que a nivel deportivo no tendrá ningún cambio porque al final estoy, como he dicho, jugando con los amigos, entrenamos 2-3 veces por semana y el partido. Y bueno, al final, fuera de lo deportivo, sí que te cambia la vida. Bueno, no lo puedo decir ahora porque aún no lo he sido, pero por lo que me dice toda la gente bueno, o lo que se ve, al final te cambia la vida por completo. Yo creo que cambiarán muchas cosas, es normal. Vale, después pasaremos al tema del Nottingham. Y así un poco para ya cerrar totalmente, una anécdota o situación que tú hayas vivido dentro del fútbol y te haya marcado. Que me haya marcado, eh, mm, no sabría qué decirte. He tenido muchas anécdotas que me hayan marcado también bastantes, pero siempre todas un poco diferentes. Me ha marcado mucho, por ejemplo, el hecho de llegar a un vestuario profesional, ver el comportamiento de los jugadores. Tú ves que en un vestuario así hay galones. Al final, también cuando eres un juvenil y vas con el primer equipo, te hacen mil y unas. O sea, eres como, ¿sabes? Es como todo. Pero alguna anécdota, no sabría qué decirte. La verdad que, bueno, puede que alguna yendo a hacer pruebas con el Barça o con el Málaga, el tema de llegar ahí, que me entren en un sitio y ver todo lleno de ropa del Barça o ver a jugadores del primer equipo pasando. Pero que me haya marcado, en general he tenido bastantes y todas me han hecho, bueno, las recuerdo todas. Ahora que has dicho esto del vestuario, ha sido una pregunta bastante rápida. ¿Ha habido algún vestuario que has dicho, ostras, esto es el puto paraíso? ¿O realmente no es tan lujoso como se ve cuando vas a visitar los estadios de los equipos más buenos de cada país? Bueno, te diría el del Málaga. Fisio, Sí, te diría el del Málaga, porque cuando fui a hacer pruebas con el Barça, al final vas a la ciudad deportiva, son vestuarios normales que utilizan los jugadores de fútbol base, pero sí que cuando fui al Málaga, yo llegué ahí y bueno, como chico a prueba me hicieron cambiarme en otro vestuario y entrenábamos al lado bueno, es un campo anexo a la Rosaleda, que es el estadio del Málaga, pero los vestuarios eran los del Málaga. Entonces, como estaba yo solo, el equipo ya estaba cambiado, yo acababa de llegar y me hicieron irme a cambiar y me dieron la ropa y me dijeron, entra en este vestuario. Entonces yo entré y era el vestuario del primer equipo del Málaga. Y sí que he visto muchos vestuarios cuando he ido a visitar estadios, el del Arsenal, el del Chelsea, cualquiera. Pero claro, el hecho de cambiarte ahí para entrenar con ellos, ese me impresionó, sí. Vale. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema del Nottingham, hemos visto que eres fan. ¿Por qué este equipo y no otro? Bueno, lo de este equipo es una historia con un amigo que... Para poner un poco en contexto por gente que nos vea, o incluso para mí, ¿qué es el Nottingham Forest? El Nottingham Forest es un equipo de Inglaterra que actualmente está en la Premier League y bueno, es histórico, tiene 2 Champions y bueno, al final es una historia con un amigo que nos gusta mucho el fútbol, a los dos. Él también es entrenador y bueno, somos grandes amigos y siempre veíamos fútbol juntos.
Lo que pasa es que siempre que veíamos algún partido, él iba con un equipo y yo iba con el otro. Nunca yo con el Madrid y él con el Barça, yo con el Celta y él con el Depor, yo con el Betis y él con el Sevilla. Cualquier cosa, nunca. Y un día recuerdo que yo estaba en Burgos, cuando jugaba en el Burgos, y estaba viviendo ahí y yo hablaba con él. Y estábamos comentando un partido que estaban jugando, no recuerdo cuál era. Y salió la coña de decir, tío, vamos a buscar un equipo para seguir los dos ese equipo y bueno, pues que cuando juegue apoyar. Y bueno, me gusta la idea. Y entonces lo que hicimos fue buscar un equipo, pero dijimos, de España no, porque vamos a buscar algo fuera de España. Venga, en Inglaterra, que ahí el fútbol se vive, tal. Y él me dijo, pero un equipo de primera no. Vamos, alguno de segunda, más random. Bueno, y empezamos a buscar y vimos que de los últimos de la tabla estaba el Nottingham Forest y lo conocíamos porque al final si eres futbolero conoces a todos los equipos y hostia, mira el Nottingham Forest, está en segunda y no va muy bien, tal. Y me hace gracia porque tiene 2 Champions y lo elegimos. A partir de ahí todo empezó así, luego empezamos a seguir el resultado a través del móvil. Mira, ayer jugaron y empataron, o el otro día ganaron, o bueno. Y un día, no sé por qué, me dio la casualidad que estaba mirando partidos y me salió el partido del Nottingham Forest. Desde ahí daban muy pocos partidos de la segunda división inglesa. Y me digo, hostia, pues lo voy a mirar. Y me quedé mirándolo y le dije, hostia, ¿hay algún buen jugador? Bueno, fuimos hablando, ya dijimos, el próximo partido lo miramos. Lo empezamos a mirar y luego ya nos compramos la camiseta. Ya nos conocíamos a todos los jugadores, nos hicimos socios, no socios con asientos, sino tú pagas, no me acuerdo el primer año si pagamos 30 euros y bueno, eres como un socio, pero un abonado sin nada, es como un miembro del club. Sí. Y bueno, hicimos eso y a partir de ahí ya teníamos la camiseta y sí que empezamos a seguirlo. Luego recuerdo que el segundo año estaban últimos en segunda división. El año que lo seguimos se salvaron. Y luego el segundo año estaban últimos en segunda división y no lo estábamos siguiendo mucho. Entonces vino un entrenador nuevo y empezaron a ganar partidos. Y empezamos a seguirlo y a engancharlos. Y al final el entrenador pues los metió en playoff, que nosotros ahí ya... A la que ganó 3 partidos ya empezamos otra vez a engancharnos. Y cuando se metió en playoff... Ya fue una locura. Y encima ascendieron a la Premier League. O sea, fue como... No sé si nos estaban esperando a nosotros para subir, pero fue casualidad que el segundo año ascendieron. Y fue así. El primer año que estuvieron en la Premier fue el año que hubo Mundial, en invierno. Y pues muchos clubes buscaban partidos amistosos. Entonces el Nottingham Forest se lleva muy bien con el Valencia. Hicieron un amistoso en Valencia. Y dijimos tú nos acercamos a Valencia, que son 4 horitas y media en coche, y lo vemos. Total, un partido amistoso, una entrada, no. Y bueno, fuimos a Valencia y... ¿Tú y tu amigo o con más gente? Fuimos mi padre, mi hermano. Este amigo no pudo venir por trabajo. Pero todos fans del Nottingham. Sí, vino otro amigo y yo. Y nada, llegamos a Valencia, vamos a comer y cuando quedan 2 horas y media para el partido decimos, nos acercamos a Mestalla y estamos por ahí, aunque no habrá nada porque era un diciembre, un amistoso, había mundial, no. Y llegamos ahí justo en un bar delante de Mestalla, un bar que hace esquina, vemos como 500 personas del Nottingham Forest. Y nosotros diciendo, wow, ¿esto qué es? Pues vamos ahí, ¿no? Vale, vamos ahí, nos pusimos entre la gente, ¿no? Pues a beber alguna cerveza. Y la gente nos escuchaba hablar y eran todos ingleses, todos venían de Inglaterra. Y nos empezaron a preguntar que de dónde éramos y le dijimos, no, somos de aquí, de Girona, está a 4 horas de aquí. Y me dice, ¿y por qué sois del Forest? Entonces...
les contamos nuestra historia, nos invitaron, nos dieron entradas. Nosotros teníamos nuestras entradas detrás de los banquillos, pero ellos nos regalaron entradas para ir con ellos donde la afición visitante. Entonces nosotros estas entradas las regalamos y nos fuimos con ellos, con la afición visitante. Ahí conocimos a gente y nos dimos los números y nos invitaron un mes después nos invitaron a ir a ver el derbi contra el Leicester. Y bueno, a partir de ahí fuimos a ver ese partido y mantuvimos el contacto y nos dijeron que si queríamos teníamos la oportunidad o la opción de crear una peña oficial en España, que no había. Y al final, mira, lo tiramos hacia adelante y lo hicimos y ahora tenemos la peña oficial y somos casi 50 personas. Y ¿puedes dar un poco de información por si alguien de fuera de cámaras es fan del Nottingham? Pues si hay algún fan del Nottingham que nos esté viendo, tenemos en Instagram la cuenta oficial que se llama Spanish Reds, y si se pone en contacto con nosotros y vive en España, no hay ningún problema para que se pueda unir a la peña. A partir de aquí organizamos viajes. Este año con la peña hemos ido a 2 o 3 viajes. No lo recuerdo muy bien porque yo sí que he ido 6 viajes. Entonces, bueno, organizamos viajes con la peña y este año hemos ido, creo que unas 2 veces o 3 con la peña. No lo sé muy bien porque yo sí que he viajado más. En total, este año unas 6 y en global 9 veces ya he ido a verlos. Bueno, el fútbol ahí se vive diferente y la gente nos recibe muy bien. Siempre que vamos nos tienen algún detalle con nosotros, incluso nos han presentado a algún jugador, nos han firmado la camiseta, nos han presentado también al que le marcó gol al Liverpool el año que ganaron la Champions y súper agradable la gente, la verdad. Y eso que dices que se vive diferente aquí el fútbol español, para decirlo de algún modo, el fútbol español y el fútbol inglés se vive diferente. ¿Qué es lo que ves tú que sea diferente y cuál te gusta más? Sin duda me gusta mucho más el inglés. ¿Sí? En España he estado en muchos estadios, pero el ambiente que hay ahí en el campo, ahí anima a todo el mundo, se vive desde la mañana. El día del partido a las 8 de la mañana ves gente entrar en los pubs a desayunar con sus hijos, el abuelo, todos con la bufanda. Es un ambiente diferente. Bueno, cogiendo el formato que estamos cogiendo de podcast, nosotros te proponemos una noticia y nosotros queremos que opines sobre ello, relacionada obviamente con el tema del fútbol. Y la que nos hemos escogido es, pone el título: La vergüenza de las entradas a 25 euros. ¿Hay que cobrar más para poner el fútbol femenino en su sitio? Y ahora te explico lo que pone abajo. Bilbao se convirtió en una auténtica fiesta para arropar la final femenina de la UEFA Women's Champions League. Fútbol a lo grande, con precios pequeños. ¿Hay que subirlos para alcanzar la igualdad con el masculino o es iniciar el camino equivocado? Yo creo que está bien, porque al final el fútbol femenino es algo que ahora mismo está en crecimiento y es algo que se está poniendo más de moda. Entonces, no creo que puedas cobrar lo mismo que, por ejemplo, no sé, jugar al Madrid la final de la Champions con el Borussia. No creo que puedas cobrar lo mismo si es algo que no tiene tanta visibilidad al final. Entonces yo creo que poner un precio asequible está bien para que se llene el campo y bueno, la gente le guste y quiera ir a más partidos. Al final no es un mal precio. Lo que pasa es que yo creo que aquí en España lo tenemos muy mal visto, porque ahora mismo, si quieres ir a ver el Barça o el Madrid contra cualquier equipo, ya no te digo que sea contra el Atlético o contra el Valencia o contra el Sevilla, tú quieres ir a ver un Barça o Madrid contra, con todos los respetos, un Getafe, un Cádiz, un equipo de estos, a lo mejor no de más bajo nivel, sí, te vas a los 80 o 90 euros. Y yo cuando voy a Inglaterra a ver partidos de la Premier League, las entradas, pues el máximo que te pueden costar son 40 euros. Y puedes estar viendo un Liverpool, un Arsenal, un Chelsea, un Manchester City. O sea, yo creo que al final eso, la noticia, creo que cobrar poco está bien, si es algo que se está iniciando y se quiere dar más a conocer y que la gente lo vaya siguiendo. Y por otra parte creo que también los precios
aquí en España para ir a ver un partido de fútbol son excesivos. Vale, pues si te parece, ahora vamos a empezar al formato de las preguntas rápidas. Lo que va a consistir es, te van a hacer muchas preguntas y tú debes intentar contestar las preguntas bien y a ver cuántas puedes responder sobre el mundo del fútbol. Y si quieres, Alfredo, empieza... Bueno, claro, obviamente hay preguntas que yo que sé, por ejemplo, si dices, mira, pues esta la quiero responder después tranquilamente, también puedes. Y si quieres hacer algún skip, puedes hacerlo, ¿vale? Vale. Vale. Ya. ¿Has marcado algún gol en tu carrera? Sí, ¿Has jugado de otra posición que no sea portero en algún partido? sí. ¿En cuál? Delantero y central. ¿Tienes algún ritual antes de empezar un partido? Sí, ¿Qué prefieres jugar con sol, lluvia, viento? lluvia. ¿Portero favorito actual? Actual, Sí. tengo más de uno. Courtois. ¿Histórico? Iker Casillas. ¿Te sueles poner nervioso? ¿O tienes nervios de acero? A veces me pongo nervioso. ¿Te has realizado algún entrenamiento psicológico para controlar estos nervios? No, ¿Has dado alguna asistencia alguna vez? no, ¿Utilizas el mismo número cada temporada? no. ¿Cuál llevas ahora? El 13, ¿Y cuál has llevado normalmente? el 1. ¿Has jugado algún partido con alguna lesión leve? Sí, ¿Usas alguna marca específica de los guantes o te da igual? sí, ahora estoy usando N1. ¿Algún premio individual que te hayan dado? Sí, portero menos goleado. Ya está. Pues hasta aquí las preguntas. No sé cuántas, creo que has respondido 12 o 13, así que está muy bien. Y bueno, que no sé si querías comentar algo más de algo que no hayamos comentado hasta ahora. No, Y si creo te que- parece, bueno, pues muchas gracias por venir. Si quieres Perfecto. dejar tus redes o algo, los vamos a dejar por los comentarios. Y que nada, que muchas gracias por venir y Bueno, hasta otra. Gracias por contar conmigo y por invitarme, y ha sido un placer, y la verdad es que es algo algo que no se ve mucho, y la verdad es que el proyecto este pues a mí me ha gustado. Gracias. A ti.